Ahorré $344,593,16 en mi hipoteca. Y hoy te enseñaré cómo tú puedes hacer lo mismo sin importar el monto de tu hipoteca. La estrategia que utilicé es un refinanciamiento, que es cuando sacas una hipoteca nueva para reemplazar la vieja. La idea de esto es reemplazar la hipoteca vieja con una hipoteca nueva que ofrezca mejores términos. En mi caso, esos mejores términos tenían que ver con los intereses. Yo buscaba una reducción en la tasa de interés hipotecaria. Lo que hace esta estrategia especial es que yo ahorré mucho más que el típico refinanciamiento. La mayoría de las personas creen que al refinanciar se ahorra dinero y ya. Y es cierto, pero una cosa está en refinanciar y ahorrar dinero y otra cosa está en refinanciar y ahorrar mucho más dinero que un refinanciamiento típico. La idea es ahorrar lo más que puedas en una sola transacción. Así que hoy les compartiré esas estrategias que implementé durante mi proceso de refinanciamiento y también les compartiré una calculadora de refinanciamiento, que es una calculadora especial que utilicé durante ese proceso para determinar si valía la pena o no proceder con ese refinanciamiento. Y esa calculadora será disponible para tu uso si te quedas hasta el final del video. Esta calculadora es sumamente especial. No es simplemente una calculadora X. Es una calculadora que te va a ayudar a determinar si ese refinanciamiento vale la pena hacerlo o no. Los conceptos que compartiré en el día de hoy son una demostración de lo que tú puedes encontrar en nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas personas me han dejado en los comentarios de diferentes videos si tenemos un programa de inversión y la respuesta es sí. Así que aquí te dejo la información en pantalla y también en la cajita de descripción y en los comentarios para que accedas a ella. Y la razón por la cual creé este video es solo para darles una demostración de lo que ustedes pueden conseguir en nuestro programa. Ahora, pasemos a los números. Compartamos el antes y el después. Empezando con el antes, la propiedad fue una compra que hicimos en el 2025 y el monto del financiamiento era de $1.4 millones. La tasa que obtuvimos en esa hipoteca fue del 7.624%, un poco alta para el momento, pero los números de cash flow eran muy buenos para ignorar, así que decidimos poner las manos en ese activo, ganar lo más que pudiéramos en el cash flow y si venía algo de plusvalía, pues bien también. Pero lo más importante para nosotros era no dejar ese deal pasar. Tomando en cuenta esas cifras, eso quiere decir que el pago hipotecario, solamente tomando en cuenta principal e interés, quedó en $9,908,15. Y recalco, eso es solo principal e interés. No estoy hablando del seguro ni de impuesto de propiedades, nada por el estilo. Solo la hipoteca, principal e interés. Y tomando en cuenta el monto que había que pagar en la hipoteca, tomamos una decisión consciente de hacer pagos de $10,000 mensuales hacia la hipoteca, la cual se traduce en un abono extra de $91,85. La idea de eso era ir minimizando los intereses a pagar a largo plazo por más pequeño que fuera ese monto. Ahora, pasemos a los números del presente y así quedaron los números después de la refinanciación. La deuda refinanciada de este año fue de $1,385,797. Como notarás, no hubo una gran reducción hipotecaria entre el momento que compramos, que fue $1,400,000, y el momento de refinanciamiento. Y la razón de eso es la amortización. Para aquellos que no saben, la amortización es prácticamente cómo los bancos deciden distribuir los intereses a lo largo de la hipoteca. Y en la primera mitad de la hipoteca es cuando se pagan la mayor cantidad de intereses. Y luego queda la segunda mitad en donde tus pagos contribuyen más hacia la reducción de la deuda. Y eso explica por qué después de un año apenas solo redujimos un monto relativamente pequeño para el tamaño de la hipoteca. Y ese fue el propósito por el cual decidimos refinanciar. Entonces tenemos el monto de la deuda y la nueva tasa es de 6.624%, una reducción del 1% comparada con la hipoteca vieja. Sé que a lo mejor no suena como mucho, pero una reducción de 1% en un monto como este se traduce a miles de dólares en ahorro. De hecho, nuestro pago de principal e interés quedó esta vez de $8,872,49 y nuestra decisión continúa siendo la misma. Vamos a pagar $10,000 mensuales hacia esa hipoteca. Eso quiere decir que todos los meses estaríamos abonando $1,127,51, la cual nos ayuda a cortar la hipoteca por un total de 8 años. Ya que tienen los números, ahora pasemos al proceso de refinanciamiento. Bienvenidos a Novorise.
tu canal de educación financiera. Aquí hablamos de todo un poco acerca de las inversiones, acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, en metales preciosos y en negocios. Ya que tenemos personas sintonizándose de todo tipo de niveles, me gustaría explicarles que existen dos tipos de refinanciamiento. La primera es cuando refinancias solo la deuda. En este caso, nosotros estamos refinanciando 1.385.797. Pero también está otro tipo de refinanciación que se llama el cash out refi. Si nosotros hubiésemos ido por esta opción, los números se verían como la siguiente. La tasación de la propiedad llegó en $1.950 y el banco estaba dispuesto a darnos 80% de ese valor, la cual se traduce a $1.560.000. Pero a ese monto hay que restarle la deuda de la hipoteca vieja, que son $1.385.797. Y el banco nos estaría entregando un cheque por $174.203 de dinero líquido. O sea, dinero que nosotros podemos escoger hacer lo que quiera con eso. Podríamos haber comprado otra propiedad, lo que sea. Pero en estos momentos no nos interesaba extraer esa liquidez por el tema de los intereses y también porque tenemos otras metas con esta propiedad. Así que decidimos simplemente refinanciar la deuda que quedó, ya que nuestra meta actual es reducir esos pagos hipotecarios para ir abonándole extra a esa propiedad y al mismo tiempo rendir más nuestro cash flow. Los detalles del refinanciamiento, de cuánto los bancos prestan y todo lo demás son temas que yo cubro mucho más a fondo en nuestro programa de inversión inmobiliaria. Así que para aquellos que están buscando aprender a cómo invertir en bienes raíces, una vez más aquí tienen la información en pantalla y también se encuentra en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Ahora que ya entienden los detalles del refinanciamiento, procedamos con los pasos. Los pasos que me ayudaron a ahorrar $344.593.16 de mi hipoteca. La primera estrategia es trabajar con un mortgage broker. Para aquellos que no saben quién es, los mortgage brokers son corredores que se especializan solamente en eso. Ellos te corren el crédito una sola vez y van a diferentes bancos a buscar diferentes cotizaciones. Una de las cosas que a mí me encanta de los mortgage brokers es el hecho de que ellos tienen muchos productos financieros en tu portafolio, la cual te da muchas opciones en donde escoger dependiendo de tu situación financiera. Es cierto que los mortgage brokers cobran una tarifa por su servicio, pero ellos están incentivados por eso. ¿A qué me refiero con eso? Si ellos no logran ayudarte a cerrar una hipoteca, ellos no reciben su dinero. No es lo mismo que un banco y una persona que trabaja directamente para un banco. Si te financiaron bien y si no también, porque ellos igualito reciben su salario. Un mortgage broker no es así. Otra cosa que me gusta mucho de los mortgage brokers es que ellos han trabajado con cientos de clientes. Entonces ya tienen mucha experiencia empaquetando tu portafolio o empaquetando tu perfil para que se vea muy bien delante del banco. Este mortgage broker que nosotros contactamos fue el mismo mortgage broker que nos consiguió el financiamiento de esta propiedad el año pasado. Y la manera como ellos nos ayudaron a financiar esto es a través de las hipotecas non-QM. Las hipotecas non-QM son hipotecas flexibles, por decirlo así, diseñados para aquellos que no caen bajo lo estándar, lo tradicional. Es decir, si no tienes un W2, lo más probable es que tú comprarías casa a través de una hipoteca de non-QM. Este tipo de hipotecas son perfectos para aquellos que son dueños de negocio, que no reciben un salario W2, para aquellos que son self-employed, ese tipo de categoría. Ahora, dentro de los productos non-QM que nosotros nos ofrecieron, fueron dos. Uno que es solamente con estados bancarios y el otro es con la carta del contador. El préstamo con estados bancarios, lo único que nos peticionaron fueron los últimos 12 meses de estados bancarios y el banco lo que hace es analizar las entradas que tienes de ingreso y ver qué tan consistente es y basado en ese número calcular el monto a prestarte. La otra fórmula es aún más sencilla y es obtener la carta del contador que ateste que los documentos financieros, es decir, tu profit and loss, estén correctos. Esos son los dos productos con los cuales podíamos trabajar nosotros. Ahora, solamente para darles un poquito de contexto, nosotros tuvimos un poquito de dificultad. El proceso de refinanciación nos tomó un total de 3 meses. Consumió bastante de nuestro tiempo y fuimos a 3 diferentes bancos. El primero fue el banco que solo nos pidió bank statements y por lo que veo, esa persona que nos estaba asistiendo, es decir, la persona que representaba el banco, que estaba en contacto con nuestro mortgage broker, no tenía mucha experiencia y terminó alargando la hipoteca un total de 2 meses
meses solamente para decirnos que no nos iban a dar dinero, faltando 24 horas a la fecha de cierre. Fue una experiencia sumamente amarga, pero si así trabaja en el momento de darte un préstamo, no me quiero imaginar tener un préstamo con ese banco y lidiar con ese desorden de ellos. El segundo banco ya no trabajaba con bank statements, sino que simplemente nos pedía el profit and loss, es decir, la carta del contador con los documentos contables que mostraba el ingreso, los gastos que teníamos en negocio y que estábamos en buena posición financiera para calificar. Este segundo banco empezó su proceso muy rápido, pero luego de repente como que ya no nos dio prioridad. Y el tercer banco, ese fue el ganador. Nos dio refinanciamiento en tan solo 2 semanas. Y la razón por la cual lograron cerrarnos tan rápido fue en gran parte por nuestro mortgage broker, por los siguientes puntos. Primero está el reporte crediticio. Para aquellos que no sabían, cada vez que tú peticionas por una hipoteca, ellos te van a jalar un crédito. Como les mencioné anteriormente, los mortgage brokers se encargan de correrte el crédito y con un solo reporte de crédito van a diferentes bancos para pedirte la cotización. Ahora, si tú fueras a cada banco independiente a pedir tu cotización o, como en nuestro caso, pasaste de un banco al otro y al otro, cada vez que tú vas a un banco nuevo, ese banco va a sacar otro reporte crediticio. Y eso es lo bueno de trabajar con un broker, porque el broker supo exactamente qué tipo de reporte sacar y ese reporte fue aceptado por los 3 diferentes bancos a los que fuimos. Es decir, que ese reporte se recicló una y otra vez. ¿Por qué es tan importante este punto? Y ahí está la gran diferencia de personas que a veces me dicen, oh Lucelia, pero ¿por qué yo voy a ir a un mortgage broker y pagarle un fee cuando puedo ir al banco por mi cuenta y simplemente me ahorro esa tarifa? Esa es la gran diferencia, que si no empaquetas tus documentos de la manera correcta y terminan negándote el primer banco y tengas que ir a un segundo o un tercero, imagínate los números de jalones que vas a tener en tu perfil crediticio. Y cada jalón lo que va a hacer es que va a bajar tu puntaje crediticio aún más. Entonces, imagínense en mi caso que me hubiesen tenido que correr crédito 3 veces. Y no solamente eso, el costo de reporte crediticio fue de $145. Imagínense que yo tenga que pagar $145 cada vez que vaya a un banco nuevo. Y de ahí están los pequeños ahorros. Es mejor hacer una cosa bien una sola vez y si una opción no te funcionó, el propósito es trabajar con los documentos que ya tienes y simplemente empaquetarlos de nuevo e ir a otro lugar versus tener que sacar todo desde cero. Antes de continuar, quiero recordarte que le des un likesazo aquí abajito al video y que te suscribas al canal. Ahora, anticipo que muchos de ustedes me van a preguntar, oh Lucelia, compárteme el dato de ese mortgage broker. Bueno, esos contactos los tenemos guardaditos para los miembros de nuestro programa de inversión. Así que una vez más, si están interesados, aquí les dejo la información en pantalla, en la cajita de descripción y en los comentarios para aquellos que quieran unirse a nuestro programa. Ahora, el siguiente punto que nos ayudó bastante al trabajar con un mortgage broker fue con la tasación. La tasación la pagamos una vez y esa tasación se pudo reciclar una y otra vez en los diferentes bancos que fuéramos. En nuestro caso, tuvimos que hacer 2 tasaciones, una hecha por un profesional y la otra fue un análisis de inteligencia artificial. Ambos reportes se complementan. La tasación hecha por el profesional tuvo un costo de $550 y la tasación hecha por la inteligencia artificial tuvo un costo de $174, sumando un total de $724. Eso quiere decir que cada banco al que yo hubiese ido tendría que pagar $724 una y otra vez. ¿Por qué? Porque a los bancos no les gusta utilizar los reportes de otros bancos. Por eso el reporte crediticio te lo tienen que jalar otra vez y el reporte de la tasación te lo tienen que reportar otra vez. Para aquellos que son nuevos y no saben lo que es un reporte de tasación, los bancos, para decidir si tu casa de verdad vale lo que vale, tienen que enviar un profesional y hacer una tasación de tu propiedad. Si lo vale, el banco te presta el dinero. Y si no lo vale, el banco opta por prestarte menos o simplemente no prestarte nada. Y ya por ahí van entendiendo por dónde va la cosa. Ya estamos hablando de ahorros en el reporte crediticio y ahorros en el reporte de tasación. Siguiente punto en la cual nos ayudó el mortgage broker es por el tipo de programa. A nosotros nos dieron una refinanciación CIMA y es un programa de refinanciamiento única y exclusivamente de Nueva York. Dependiendo del estado en donde estés, cada vez que haces una refinanciación tienes que pagar impuestos en la refinanciación. Así estés refinanciando bajo tu propio nombre o bajo el mismo dueño. Ese tipo de impuestos en Nueva York se le llama transfer taxes. En Florida se le llama stamp taxes y en Texas no existe. Pero volviendo al tema de Nueva York, si nosotros no hubiésemos trabajado con nuestro mortgage broker, no hubiésemos tenido idea de que existía este tipo de producto. Y
gracias a este producto del CIMA Refinancing, logramos ahorrarnos $30,470 solo en transfer taxes. Recuerden que no es el simple hecho de refinanciar, es saber usar el producto correcto y reciclar los reportes necesarios en tal caso un banco no te apruebe, para que sigas buscando y tocando puertas hasta llegar a aquel que te diga que sí. Ahora, pasando a la siguiente estrategia, esa está el payoff letter, que es la carta que tienes que peticionarle al banco para mostrar el balance restante que queda en tu hipoteca. Luego agarras esa carta y se lo entregas al banco, y en el cierre el banco se encarga de pagar la deuda hipotecaria por ti. Y aquí les viene el truco especial que implementé. Hice un pago extra en la hipoteca. Para aquellos que ya tienen hipoteca, sabrán que los pagos hipotecarios siempre se hacen a principios de mes, es decir, a más tardar el primero de cada mes. Entonces, tomando como por ejemplo marzo, que es el mes de la creación de este video, supongamos que ya yo hice el pago del 1 de marzo, pero resulta que en marzo 7 el banco me pide la carta del payoff y yo decidí hacer otro pago. Entonces, ese pago cuenta para abril, es decir, que ya yo pagué por adelantado 30 días de intereses. Y si el banco llega a pautar una fecha de cierre, por ejemplo, de abril 15, eso quiere decir que todavía sobran los intereses de abril 16 hasta abril 30 extra, y esos intereses el banco me lo tiene que devolver. Y así fue como nosotros logramos reducir la deuda hipotecaria aún más en el refinanciamiento. Para aquellos que están curiosos, la deuda restante en la hipoteca original era de $1,387,821. Pero como yo hice ese pago extra por adelantado, en esa hipoteca quedaron intereses que yo pagué de extra, y ese monto fue de 2024. Entonces, el banco, en vez de enviarme un cheque de vuelta, lo que hicieron fue que agarraron esos 2024 y lo restaron a la deuda hipotecaria. Y así fue como logramos reducir la deuda a $1,385,797. Puede que no parezca gran cosa, pero cuando le sumas una tasa de 6.624 a lo largo de 30 años, estamos hablando de miles, pero miles de dólares en intereses ahorrados. La siguiente estrategia que nos ayudó a ahorrar $344,593,16 en intereses fue el hecho de pedirle al banco que íbamos a pagar los costos de cierre de nuestro bolsillo. Para aquellos que no saben, los costos de cierre son los costos asociados a la hipoteca. La refinanciación también es una hipoteca. Y la mayoría de los bancos lo que hacen es que agarran esos costos de cierre y los suman a la hipoteca. En nuestro caso, los costos de cierre eran de $37,536,12 centavos. Entonces, imagínense agregarle ese monto al balance hipotecario de $1,385,797. Quedaría un total de $1,423,333,12. Lo cual es una locura. Es decir, que estamos refinanciando un monto mucho más alto que la hipoteca original. Eso no hace sentido. Y por lo tanto le dijimos al banco, elimina los costos de cierre, los closing costs en inglés, y nosotros vamos a pagar eso de nuestro bolsillo. Y la siguiente estrategia, y esta es única y especial y muy digna de implementarla en estos tiempos, porque actualmente estamos en un mercado de comprador. Eso quiere decir que tanto los bancos como los propietarios van a darnos crédito, sea para comprar o para refinanciar. Y ese crédito es un capital que puedes utilizar para reducir los costos de la hipoteca. En nuestro caso, fuimos a 3 bancos, ¿verdad? El primer banco no nos daba ningún tipo de lender credit, es decir, los créditos que se le otorga al comprador. Cuando nos negaron la hipoteca inicialmente me frustré mucho y dije, pero ahora me doy cuenta que fue una bendición que nos hayan negado. El segundo banco nos ofrecía un lender credit de $16,824. Y el tercer banco, que fue el ganador, nos ofrecía un lender credit de $20,274,21. Y lo que decidimos hacer fue agarrar ese lender credit del banco número 3 y se lo restamos a los costos de cierre. Y a la final, lo que terminamos pagando en costo de cierre fue $17,261,91 centavos, que para los estándares de Nueva York es sumamente económico. ¿Cómo te quedó el ojo? Para aprender a pensar así o a invertir de esa forma, una vez más, les recuerdo que aquí está la información del seminario para aquellos que quieran unirse a nuestro programa de inversión. Ahora pasemos al momento de la calculadora.
Creo que este es el momento que todos habían esperado. Aquí tenemos a la famosísima calculadora y una vez más ustedes van a tener acceso a esto si se quedan hasta el final del video. Aquí van a ver dos pestañas. La primera es la pestaña en donde ustedes van a colocar los números de la hipoteca original y en la segunda es donde ustedes van a colocar los números del refinanciamiento. Ahora, antes de continuar, quiero hacerles un parado y es para que por favor le presten atención a este detalle sumamente importante que está aquí. No van a poder hacer cambios directamente en esta hoja. Para poder hacerlo, van a tener que venir a la pestaña de File o Archivo, como sea que ustedes lo tengan, y van a tener que hacer una copia. Esto es sumamente importante. Las instrucciones están aquí clarito y de antemano les voy a dejar saber que no vamos a responder a solicitudes de edición, ya que tenemos un volumen altísimo de personas que nos contactan y por esa razón les estoy dejando las instrucciones aquí claritas. La razón por la cual no pueden hacer ediciones acá es que este video va a tener miles y miles de vistas y no podemos tener a miles de personas haciendo cambios en esta hoja porque si no va a ser una locura. Ustedes jamás van a tener los números que necesitan, ¿ok? Ahora, volviendo al tema del uso, procedamos a utilizarlo, ¿no? Aquí lo único que tienen que hacer es introducir los montos en la hoja de amarillo. Yo sé que esto se ve un poquito chillón, se ve un poquito feo, pero no importa. Esto es lo que funciona. Entonces, solamente para mostrarles el paso a paso, estoy en la pestaña La hipoteca original. Como les mencioné anteriormente en el video, el monto original fue de 1.400.000, la tasa de interés de 7.24 y eso lo colocan aquí y el término es de 360. Muy importante que no se peleen esto porque a veces nos mandan correos diciendo de que tu calculadora no sirve. Mi calculadora funciona muy bien. Llevo más de una década utilizando la misma calculadora una y otra vez y sí funciona. El truco aquí es colocar 360 y lo dice aquí clarito, years times 12, es decir, la cantidad de años de la hipoteca, en este caso una hipoteca de 30 años por 12, la cual te da 360. Sumamente importante que hagan esto. Y eso me dio el pago que mencioné anteriormente de 9.908,15. Y hasta la fecha, esta calculadora muestra lo que estaría pagando intereses a lo largo de 30 años y esta celda de acá, la número 10, me muestra la cantidad que estaría pagando a lo largo de 30 años si decido abonarle extra a la hipoteca. Y como verán, sí le fui abonando 91,85 con la excepción del pago número 4 que le aboné el doble porque estaba buscando compensar por el primer pago en donde no le abonamos. ¿Por qué no lo hicimos? Bueno, porque era el primer mes, recientemente habíamos comprado la propiedad y todavía estábamos haciendo unos arreglos antes de ponerla a producir para nosotros, ¿no? Entonces, en total, en el 2025 logramos hacer varios pagos extras pequeños aquí en este caso y eso nos ayudó a ahorrar un total de $14,000 con 39.84 a lo largo de la hipoteca, ¿no? Eso es contando estos pagos extra. El resto está en gris porque simplemente se refinanció y pasamos a esta nueva hipoteca. Entonces, aquí la cosa se ve casi igual. Entonces tienes que poner el monto nuevo del refinanciamiento. En nuestro caso es de 1.385.797. La nueva tasa hipotecaria 6.624 y los términos que son 360 pagos. Y como les mencioné anteriormente, eso nos dio un pago mensual de principal e interés de 8.872,49. Y aquí es donde viene el milagro. Solamente con haber refinanciado pasamos de 2.152.893,93 a un nuevo monto de 1.808,377. Eso es una reducción de 344.593,16, que fue el monto que vieron en el título y también escucharon varias veces en el video. Ahora, como les mencioné que planeamos hacer los pagos extras de $1.127,51 para totalizar un pago de $10,000 al mes, si decidimos hacer esto a lo largo de la hipoteca, terminamos de pagar la hipoteca en 8 años menos, es decir, que una hipoteca de 30 años la terminamos de pagar en 22 años. Y haciendo esos pagos extras, estamos reduciendo un total de $908,270,53. Eso es casi $1.000.000 en ahorros en intereses, solamente implementando esta estrategia.
Ahora, para aquellos que quedaron pendientes y dijeron, Lucelia, pero ahí no veo nada que me diga si vale la pena refinanciar o no. Bueno, esa decisión la vas a tomar tú en base a los ahorros que ves aquí en esta celda. El ahorro por salir de la primera hipoteca. Los ahorros tienen que ser un monto lo suficientemente bueno para tú decir sí. En nuestro caso estamos ahorrando $1,127. Para mí eso es un cash flow sumamente alto. Ahora, si todo este proceso de refinanciación me hubiese ahorrado solamente $100, para mí eso no es un número que vale la pena, porque $100 no es nada en comparación al monto del préstamo. Puede que, dependiendo de tu situación, $100 haga una gran diferencia para ti si es tu residencia principal y dependiendo de lo que ganes. Pero para mí personalmente, $100 no justifica pasar por ese monto de estrés. Para mí, el mínimo tuvo que haber sido unos $700 al mes para justificar estar en este proceso por un total de 3 meses. Y en la final valió la pena porque nos ahorramos mucho más. Es decir, que en 15 meses ya recuperamos todo lo pagado en los costos de cierre y desde ese momento en adelante solo vamos a disfrutar de las ganancias extras que nos está trayendo esta propiedad. Y ahora lo prometido. Para aquellas personas que quieren tener acceso a esa calculadora, lo único que tienen que hacer es por favor comentar la palabra calculadora y les enviaremos el enlace. Y para aquellos que están interesados en el seminario, aquí les dejo la información en pantalla.